Gonzalo Asís. Hay 3 fotos, son políticas, Gonzalo. Hacemos las 3 fotos políticas, Marito, que hoy claramente son Lali Espósito, Milei y Martín Yarlora, ¿no? Por ahí pasa la discusión de la política hoy, en un país donde hay tantos temas por resolver. Siempre está claro que lo dejemos. Lali Espósito y Milei, digamos, son 2 fotos, pero básicamente están en una misma, ¿no? El presidente volvió a cargar contra la artista a raíz de la discusión que, digamos, viene dándose después de lo que ella dijo en el Festival de Cosquín, las respuestas del presidente, bueno, los artistas respaldándola a Lali y ahora Milei con declaraciones muy picantes diciéndole que si le gusta el durazno que se banque la pelusa. Obviamente que este tipo de declaraciones, y más tratándose de un hombre y de una mujer, han desatado un montón de discusiones y debates en virtud de lo que, digamos, en los últimos años ha significado la reivindicación de los derechos de la mujer y sobre todo también del valor de los artistas en el seno de una sociedad, más allá de, como bien aclaramos hace un rato, está también muy validada la discusión sobre qué se hace con el dinero público en un país que tiene el 60% de su población infanto-juvenil bajo la línea de pobreza. Pasamos a la foto 2 y 3, básicamente, ¿por qué? Porque la otra discusión que mantiene el presidente, que quedó en el medio porque tiene una discusión para un lado y para el otro, tiene que ver justamente con los gobernadores de la Argentina, en particular con el gobernador de la provincia de Córdoba, que dicho sea de paso es la provincia donde ocurrió el Festival de Cosquín, que fue escenario para este tipo de debates que han surgido entre el presidente de la Nación y no solo Lali Espósito también, sino con Dillom, ¿no? El rapero que tuvo sus declaraciones cantadas contra el ministro de Economía Caputo. Bueno, ¿qué pasó ahora? Milei ya dijo que no le va a pedir perdón a Yarlora, lo dijo públicamente, dijo que se deje de hacer recitales con la plata de los argentinos y que le pague a los docentes y también básicamente se plantó en una posición, Mario, que lo tiene Yarlora como la punta de un iceberg, porque en realidad es un debate que se está dando entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores de las provincias argentinas después de lo que fue la no votación, si querés, de la ley ómnibus, ¿no? Parte de las declaraciones de Milei fueron contra Osvaldo Giordano, que es un hombre que responde al espacio político de Yarlora, básicamente ¿por qué? Porque lo acusó de dormir con el enemigo, haciendo referencia a Alejandra Torres, que es su esposa, diputada nacional, que votó en contra de la ley. Fíjate a dónde llegan las discusiones. ¿Qué respondió Yarlora? Dije, a Milei solo le falta pelearse con el Chapulín Colorado. Y dijo Yarlora que no tiene ningún problema en encontrarse personalmente con Milei para poder discutir este tema cara a cara, ¿no? Y que espera de verdad que le pida disculpas por las cosas que dijo de él. El gobernador de Córdoba, que además en algunos sectores de la provincia lo están cuestionando por lo que pasó con la ley ómnibus y todo lo que se derivó a partir de allí. Parece que en algunos lugares donde hubo tuvieron que protegerlo porque mucha gente se acercó a reclamarle que no estaban de acuerdo. Estoy hablando de Córdoba, ¿no? De la provincia de Córdoba, donde recordemos el 80% de la gente de Córdoba votó por Milei, con lo cual es un gran caudal de votos que el actual presidente tuvo en la elección general, ¿no? Parece que varias veces le han cuestionado públicamente esto que está pasando, este tire y afloje con el presidente. Exactamente, Mario. Quiero también ser honesto con esto. Yarlora también, además de decir la frase esta que yo recién cité, de que a Milei solo le falta pelearse con el Chapulín Colorado, también tuvo espacio para contar que Córdoba, digamos, si bien apoyó económicamente el Festival de Cosquín, no siendo el main sponsor, pero sí colaborando de otras maneras, obtuvo un montón de beneficios porque Cosquín estuvo ahí, porque el Cosquín Rock estuvo ahí. Digo, se activaron un montón de herramientas económicas que favorecen a la provincia, como el comercio, la gastronomía, el transporte, la hotelería, y cosas que claramente le hacen muy bien a la provincia de Córdoba, que se posiciona, y esto no hace falta Cosquín, pero digo, Córdoba es una gran provincia de la Argentina, y entre otras cosas es una gran provincia por su cultura, y entre otras cosas su cultura tiene como emblema al Cosquín Rock, ¿no? Digo, no es todo tan lineal, a veces una inversión pública conlleva una repercusión muy positiva a nivel económico para una provincia, que es lo que el gobernador le quiere explicar, según dice cara a cara al presidente de la Nación. La música es el motivo, pero tracciona mucho alrededor de la música y mucha gente depende de lo que pase esos días de música. Pero no solo eso, sino que también instala determinados lugares para ser visitados como turismo el resto del año. No sé, hablemos por ejemplo de Gualeguaychú, que es una ciudad hermosa. El carnaval. El carnaval tiene su pico, digamos, de popularidad de Gualeguaychú, pero después mucha gente
pasa por allí o visita Gualeguaychú porque va ofreciendo en esa misma plaza otras alternativas para el resto del año. Eso se llama inversión. A mí la primera que también se me viene a la cabeza relacionado con lo que genera la cultura más allá del espectáculo en sí es Taylor Swift. ¿Se acuerdan la cantidad de veces que hablamos, que hasta Sofi lo traía, del análisis que hacían en Estados Unidos, de cómo favorecía el Producto Bruto Interno? Que es verdad que no es lo mismo porque ahí sí es 100% algo privado, como sí también lo podemos hablar del Cosquín Rock. Es verdad que ahora salió ese dato que nos compartía hace un rato Gonza, pero me parece muy importante poner el foco en lo que se genera alrededor. Claro. Y como bien vos decís, podemos hablar de Jesús María, podemos hablar de Cosquín Rock, hay millones de ya espectáculos que son clásicos y que la gente también del lugar los espera. Sí, sería rarísimo que no se hagan. Y además otra cosa, muchos de estos festivales le dan la oportunidad a mucha gente del lugar que de otra manera no podrían disfrutar en vivo de esos cantantes. Ahí está. Porque hay gente que no puede viajar, hay gente que no le interesa viajar, que tiene la posibilidad de viajar, pero no le interesa. Disfruta de su lugar en el mundo y no le interesa ir a otro lugar, ni a Buenos Aires, ni aquí, ni allá, para ver a algunos cantantes. Cuando lo tienen allí, hay mucha gente que aprovecha. La gran mayoría es gente que hoy no podría viajar a otro lado para disfrutar de la música del cantante que más te gusta o del que preferís o del que sos fanático. Y ahí no hay psicología que valga. ¿Te gusta alguien? ¿Te mueve emociones? No merece ningún tipo de análisis. Y lo importante que es en estos tiempos todo eso. ¿Cuántas veces habíamos hablado de las discusiones de lo que genera una novela, una serie, una película, un show, un recital, una música en vivo? La cultura tiene que ver con eso, con que te puede abstraer completamente de la realidad, de lo que te está pasando y generarte otro montón de situaciones mucho más lindas que por ahí las que estás viviendo en ese momento. Sí, ahí lo primero que me nace pensar es el debate que se da entre lo cual y lo cuanti, ¿no? Cada vez que hablamos de un modelo de país, porque son cosas que repercuten muchísimo en la reputación que tiene la Argentina. Te escuchaba recién, Sofi, y pensaba en los artistas argentinos en el mundo, lo bien que nos hacen quedar, cómo se nos ve como país, aun cuando tenemos un montón de problemas. Y cuando uno piensa en un país atractivo a la inversión privada, también tiene que pensar en su calidad cultural, no solamente en su calidad geográfica. Por eso, digo, me parece atinado lo que plantea el gobernador de Córdoba, lo digo a nivel objetivo, ¿no? Sin ningún tinte político, de poder mostrar públicamente cuál es la repercusión que tuvo para Córdoba la generación de un festival como ese en tierra propia. Como me gusta decir a mí, desde otra mirada. También es cierto que hay gestores culturales que en nombre de la cultura se hacen sus negocios, meten la mano en... No son gestores culturales, son delincuentes que se aprovechan de la cultura, de la música, para afanar, que podrían hacerlo en un puesto ejecutivo, en un puesto legislativo, como estamos viendo con el tema del chocolate y las tarjetas, lo podrían hacer en cualquier... Son delincuentes que aprovechan. Ahora, si hay esto, hay que denunciarlo. Llevarlo a la justicia, porque también lo subo. Gonzalo nos contaba, Rodrigo nos contaba una investigación que hizo con la gente del cine, donde efectivamente había gente que metía la mano en la lata o había un sobreexceso de gastos. Si esto existe, hay que hacer la denuncia. También puede haber casos, como se afana en un banco, se afana en un mercadito, se afana en todos lados, lamentablemente. Ahora, obra pública, chicos, perdón. Delincuentes en la obra pública. ¿Cuántas veces hablamos de ese tema? Me parece que hay una cuestión media maniquea que hay que separar, obviamente, de una estupidez supina cuando creemos que una película que recibe un subsidio del Inca muy pequeño y decimos, no nosotros, ¿no? Pero digo, sí, digamos, muchas veces las personas que nos gobiernan, que a esa persona le paga el Estado. Y muchas veces los subsidios del Inca, los subsidios por ahí de un municipio o de una gobernación son una contribución más al fomento de esa película, a la ayuda de la distribución, a un montón de cuestiones más que tienen que ver con, digamos, difundir o distribuir una pieza de arte. Me parece que a veces se confunde todo y no por eso tenemos que decir que esos actores chupan la teta del Estado y viven gracias a la teta del Estado. Me parece que una cosa es una cosa y otra cosa es esto, digamos, que estamos planteando, ¿no? Sí, y por otra parte, son dineros públicos, con lo cual todo lo que se contrate tiene que ser informado. Y ahí se terminan los problemas. El tema es cuando se informa una cosa y se pagó otra.
o se movieron determinados fondos en aras de una cuestión cultural y en realidad esto costó una determinada plata, pero lo inflamos un poco más y ahí empieza lo turbio, lo oscuro. Ahora, si esto está, hay que denunciarlo. No, después lo que decía Gonzo también Lo es correcto cierto, sería, si vos contratás a alguien y considerás que un recital es parte de la movida comercial, cultural, social, de un pago el que sea, un pago, hablo de pago chico, ¿no? De ciudad, pueblo, lo que sea, informarlo públicamente. En tal cantante se gasta, porque la gente también tiene derecho a saber cuánto de sus impuestos pagaron por ese artista o esa artista que vino a mi pueblo a tocar y que hemos disfrutado. Y que hemos elegido disfrutar, ¿sí? O que fuimos a ver de qué se trataba. Cuando la información es clara y es pública, está todo ahí planteado. Después podemos estar más o menos de acuerdo, ¿no? Pero no hay zona turbia, a eso me refiero. No, yo lo que te decía es, Mario, digamos, lo que decía Gonzo hace un rato, establecer prioridades. Si vos sos el gobernante de Chaco, tenés la ciudad más pobre de la Argentina como gran resistencia y contratás, por decir cualquier artista, a Mario Masachesi para que dé un recital y te gastás 4 millones de pesos en que toque 4 temas, bueno, digamos, ahí sí, si te gusta el durazno, bancate la pelusa, porque tenés, digamos, la ciudad más pobre de la Argentina y estableciste una prioridad que es gastarte eso, digamos. Pero no tenés la responsabilidad. Al artista No, el gobernador, el político, el gobernante. Por eso estoy diciendo, vos sos político y la política es establecer prioridades. También es una crisis cuando tenés un error de cálculo, dice Rosendo Fraga. Bueno, ¿qué hiciste? Nada, te gastaste 4 millones de pesos y no podés pagar los aguinaldos. Digo, pero la responsabilidad es del gobernador, del intendente municipal que elige, digamos, no darle a un comedor de su organización o de la oposición para que alimente a la gente pobre o darle empleo y pagarle el show a Mario Masachesi. Tiro sobre la mesa esta pregunta, la incluimos a Sophie Kotler y a Gonzalo Asís también, por supuesto, ¿no? Y el artista, cuando es muy comprometido social y políticamente, que habla de cuestiones políticas, de cuestiones sociales, de cuestiones económicas, teniendo esa conciencia social, política, a la hora de ser contratado. Pongamos un caso. Formosa, que tiene tanta pobreza, Santiago del Estero, Chaco, que es una provincia, el Chaco, que además de tener pobreza, tiene muchas otras cosas que están investigadas por la justicia. El artista, cuando es contratado, también tiene que discernir en, bueno, a ver, yo tengo una conciencia social, la exhibo, me pronuncio permanentemente, me contrata tal gobernador, es una provincia pobre, me quiere pagar toda esta plata, ¿qué hago? Uf, qué difícil. Sí. Es muy difícil porque ahora, ¿qué te van a decir algunos, Mario? Te van a decir, mira, yo llevando mi arte a ese lugar, en definitiva estoy haciéndole un bien y generando un buen momento para un montón de gente que la está pasando mal. Y ahí lo que nace es la discusión, me parece, sobre cuál es el calle que debería pagar el Estado a un artista versus el privado. Digo, y cuál es el compromiso social a veces del artista de retribuirle al Estado. Ahora voy a poner un ejemplo ajeno para no quedarnos siempre con los artistas. Nos pasa a los que pasamos por la universidad pública. Sabemos muy bien que nuestros docentes, que aparte son los mejores, los que pasamos por la UBA o en las universidades... Vos, Mario, venís de la pública en Río Cuarto. De la pública, Universidad Nacional. Yo no sé si los chicos, sabemos que no cobran lo que cobra un docente en una universidad privada y aún así trabajan en la pública. Pero vos sos un artista. Pero compromiso social. Y bueno, hablás de la pobreza, de esto, te pronunciás en cada elección que tenés todo el derecho del mundo. Viene y te contrata un gobernador, un secretario de Cultura, un ministro de Cultura de una provincia pobre. Te dice, mirá, queremos que un recital, ¿cuánto cobrás? ¿Cuánto sería para nosotros? Terminás arreglando. Como artista, teniendo en cuenta que hay pronunciamientos políticos todo el tiempo, ¿ponés en análisis esto de le estoy quitando con mi recital tal vez a una escuela por lo menos que como un día? No, porque creo que está a la vista y no solo lo piensa un artista, sino lo piensa el que está del otro lado, cualquiera, que ese dinero, así como por ahí lo están malgastando, como vos decís en esto, se va a malgastar en otra cosa, digamos. Recaer sobre la responsabilidad del show que hace el artista y cuánto cobra el artista en una situación de un país o de una provincia es un nivel muy, muy bajo, digamos. Algunos también estaban hablando hace un rato en este mismo debate que se armó en redes sociales, si Milei, el que estamos viendo ahora, le pregunto a Gonza cuál
es su opinión. Es por ahí el Milei, el que estábamos acostumbrados a verlo antes de los resultados de las últimas elecciones presidenciales. Un Milei mucho más verborrágico, que por ahí no estaba acompañado ni coacheado por alguien para que lo ayude en sus formas de hablar. Se lo escucha muy nervioso también en las últimas entrevistas que dio, cuando así como ves, o verborrágico a la hora de hablar. Entonces que por ahí esto también termina siendo la gota que rebalsa el vaso y se la termina agarrando con Lali Espósito por no agarrársela con los gobernadores, que también dijo en su momento que ahora se arreglen con su dinero. Bueno, no, con los gobernadores se la agarra. No, de hecho, con el gobernador de Córdoba también es otro de, a ver, los conflictos del día, Sí. ¿no? Yo, Bueno, por eso. Para responderle a Sofi, digo, retomo un poco, yo creo que por eso salí de los artistas y fui a la cuestión de la docencia. Uno cuando da docencia en lo público, lo hace también porque quiere dar una devolución al país en el que vive, sabiendo que va a cobrar 2 mangos, pero a colaborar en un país que necesita un montón de cosas. Sofi, yo creo que hay que circunscribir la discusión en ese punto porque creo que en definitiva lo que Milei plantea, y creo que muchos coinciden, más allá de las formas, es en un diagnóstico. Este es un país que gasta más plata de lo que recauda. Sí, completamente. Para poder tapar el bache que hay entre lo que recaudaste y lo que gastaste, habitualmente se emite dinero, la emisión monetaria genera inflación, y la inflación la terminan pagando todos los que supuestamente se verían beneficiados por lo que el Estado hizo. Digo, es la lógica que siempre planteamos con Carolina de el que te regala la muleta es el mismo que te parte la rodilla. Entonces, creo que en ese diagnóstico tenemos que estar todos de acuerdo, que la Argentina no puede seguir teniendo este nivel de gasto cuando recauda muy poco. El problema es cómo hace para subsanar, de dónde sacás para subsanar eso. Hay quienes creen heterodoxamente que se resuelve con más inclusión y jugando un poco más con el déficit, otros que creen que hay que pasar con la motosierra. Ahí es donde está la grieta, me parece. Distintas miradas sobre un mismo tema y que además es el tema del día. Ustedes en casa sacan sus propias conclusiones.